Yo soy la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. El paso de Everardo González, del 2015, es una película que trata sobre periodistas mexicanos que huyen de la violencia en México, que son amenazados o están extorsionados y que justamente en el ámbito de la guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón en el 2010, bueno, ellos son especialmente vulnerables y empiezan a irse a solicitar asilo político a Estados Unidos. Entonces esta película recrea la situación que se va dando de algunos casos, de 3 casos específicamente, que se van a El Paso, Texas, y viven ahí y después con su familia un poco la experiencia que tienen como solicitantes de asilo político en Estados Unidos. Toda la parte que tiene que ver con el origen, lo que provoca su salida de México y su llegada y su integración a una sociedad donde no son inmigrantes, son solicitantes de asilo político. El abogado, que es el tema central de la película, se llama Carlos Spector y es el abogado más importante en Estados Unidos que ha defendido y ganado casos de asilo político los últimos años, de mexicanos sobre todo, que están haciendo esta solicitud en ese país. Y entonces él lo que hace es que discute y presenta justamente los casos a partir de cómo la vulnerabilidad de los periodistas en México permite explicarle a él, a los jueces, por qué razón son perseguidos políticos y por tal razón no solamente son solicitantes de una visa, de un green card, sino que efectivamente su condición de vulnerabilidad, de persecución, de violencia que encara, digo, incluso el asesinato en un país donde los periodistas son altamente vulnerables, permite y ha permitido que gane distintos casos. Entonces la película gira justamente en torno a cómo este abogado construye los casos y cómo al mismo tiempo los periodistas, que son el eje de la demanda, pues también van reconstruyendo sus vidas y cómo sus hijos, sus esposas van enfrentando el tema de la justicia, porque, sobre todo en el caso de Texas, los jueces son muy duros para conceder cualquier tipo de visa para los mexicanos, pero aún más cuando se trata de asilados políticos, porque México tiene una relación muy complicada en el sentido de que es reconocido como un país democrático, pero que cuando ciudadanos suyos solicitan asilo político, pues justamente desafía esa narrativa. Entonces lo que hace el abogado es muy interesante porque a través de sus juicios enfrenta a estos jueces muy duros, ¿no? Jueces tejanos, que además, tienen una idea sobre México que él, el abogado, va construyendo en términos de la necesidad de dar albergue, cobijo jurídico a estos solicitantes de asilo político. Es muy interesante porque justamente son juicios orales que se están instrumentando ya en nuestro país y entonces la parte del abogado es central porque el conocimiento profundo que él tiene, fíjate, de varios niveles, obviamente el nivel judicial, ¿no? El nivel de las leyes, pero la otra es cómo reconstruye a través de un trabajo sociológico toda la narrativa que presenta ante el juez. Si él no logra argumentar suficientemente bien cómo se construye la violencia y el origen de esa violencia que viven estos periodistas, que los hace sujetos de buscar el derecho al asilo, bueno, realmente no ganaría los casos. Entonces, la construcción y la lección más importante es que en el derecho, sin el conocimiento también sociológico e incluso de la coyuntura política del momento, es muy difícil que este tipo de casos muy duros, muy fuertes y ahora aún más, logren triunfar. Entonces lo que logra el abogado Carlos Spector es que junta el conocimiento de leyes y el conocimiento sociológico para el éxito que ha tenido en los casos de solicitantes de asilo político en Estados Unidos. Corriendo todo